¿Sabíais que el daño cerebral adquirido es la primera causa de discapacidad en España frente al ictus, que es la segunda causa de muerte? Nos hemos venido hasta la asociación Acervega Vega Baja, situada en Granja de Rocamora, para conocer cuál es la labor diaria que realizan en este ámbito. Muy atentos. Hola, Antonio López, gerente de Acervega, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, cuéntanos un poco cómo se desarrolla Acervega, cómo es su puesta en marcha. Bueno, pues Acervega surge en el año 2012, ¿vale? Nos pone en contacto el jefe de neurología del Hospital Comarcal de San Bartolomé, el doctor Mola, y bueno, y nos pone en contacto a varias familias que teníamos las necesidades de bueno, qué hacer después de haber sufrido pues alguna de las personas de nuestro entorno, de nuestra familia, en mi caso fue mi madre, pues teníamos unas necesidades que aquí en la Vega Baja estábamos totalmente olvidados. Una vez que nuestros familiares, nuestras personas han sufrido el daño cerebral, sales del hospital, ¿qué haces? La vida te da un giro de 180 grados y ¿dónde vas? ¿A qué puerta tocas? Y bueno, pues el doctor Mola nos pone en contacto a la actual presidenta que tenemos en estos momentos, a Toñi, que sufrió un ictus su marido, y me pone en contacto a mí y a alguna familia más de la comarca de la Vega Baja, y nos reunimos en Almoradí y decidimos que teníamos que juntarnos, asociarnos, porque teníamos que luchar por nuestras familias y por las familias que lo pudieran necesitar. Y bueno, y a día de hoy, pues desde aquel proyecto que empezó un 12 de octubre del 2012 en un paseo de Almoradí tomando un café de una manera muy distendida, pues hoy estamos aquí más que nunca muy orgullosos de lo que es nuestro proyecto, porque lo que en un día nos planteamos que era ayudar y estar al lado de los usuarios y de las personas que habían sufrido el daño cerebral y de sus familias, que es muy importante, pues hoy lo estamos haciendo realidad y cada vez, pues con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, sentimos el orgullo y la satisfacción de que ayudamos a mucha más gente y que estamos al lado de la gente que realmente nos necesita en la comarca de la Vega Baja. Ahora mismo tenemos 20 usuarios, los que vienen a los distintos talleres que realizamos. Hoy contamos con 7 personas que forman el equipo técnico, ¿vale? Contamos con 2 fisioterapeutas. Todas las personas que forman el equipo profesional, todas están especializadas en daño cerebral, como no podía ser de otra manera. 2 fisioterapeutas, como bien he comentado, una neuropsicóloga, una logopeda, un educador social y 2 trabajadoras sociales. Este es el equipo que forman el personal de Acervega, lo cual nosotros, allá donde estamos y donde vamos, nos sentimos muy orgullosos de la calidad humana que estas personas tienen, porque para desarrollar este tipo de trabajos y con este tipo de personas hay que tener una calidad humana grande, y esta gente lo tiene. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de las personas que forman el equipo técnico de nuestra asociación. Podemos decir, Antonio, que el objetivo principal de la asociación, ¿no?, como bien estabas diciendo antes, es mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido ictus, sí, o DCA, bueno, tanto de ellos como de sus propios familiares. ¿De qué manera? Pues en definitiva del daño cerebral adquirido, que ahora el próximo día 27 de octubre celebramos el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Nosotros cuando nos formamos como asociación, en aquel 2012, teníamos claro 2 cosas muy importantes. Una era estar al lado de los usuarios, de los pacientes, de las personas que habían sufrido daño cerebral, pero también estar al lado de los familiares de las personas que habían sufrido el daño cerebral. Porque si a la persona que sufre el daño cerebral le cambia su vida, evidentemente, a la persona que está al lado también le cambia. Entonces, luchamos mucho por los respiros familiares, luchamos mucho por estar al lado de las personas que no saben dónde ir. A veces, en ocasiones, nos ha venido alguna familia
de algunos usuarios que actualmente están en la asociación que no sabían que debían de ir a los servicios sociales de su pueblo a pedir los derechos más básicos que tenemos, no sabían que existimos, ¿qué hago? Pido rehabilitación por parte de la seguridad social. Y a nosotros una de las cosas que más nos enorgullece como asociación es poder ayudar y asesorar a estas personas que no tienen el por qué saberlo. Bueno, en tu caso te tocó de lleno, ¿verdad? Este Sí. tema con un caso familiar. No sé si nos quieres comentar un poco cómo lo viviste. Bueno, pues yo tenía 25 años cuando mi madre le dio un ictus un 25 de septiembre, sábado a las 9 de la mañana, y créeme, de verdad, que cuando llegamos al hospital y nos dijeron que le había dado un ictus, y para mí era totalmente nuevo, no tenía noticias ni nociones de lo que era esta enfermedad, para mí y para mi familia. Yo tengo 2 hermanas. Y con lo cual intentamos llevar esta enfermedad pues, de la mejor manera posible. Los primeros meses, hasta que encontramos dónde ir a un profesional, tocar una puerta y que te explican qué es lo que ha pasado, qué es lo que va a pasar y el día a día de cómo hay que llevarlo, pues hay un periodo de poder aceptarlo y de poder llevarlo. Es duro, pero al final la situación y la vida es así. Entonces no puedes luchar contra corriente, tienes que ir con ella. Y bueno, lo llevamos, lo luchamos. Mi madre era muy joven, tenía 58 años. A nosotros nos tocaba ir a Alicante día a día a hacer la rehabilitación, porque no teníamos la posibilidad de poder hacerlo aquí más cerca. Entonces el objetivo era el por qué la gente de la Vega Baja se tiene que desplazar a Alicante a hacer la rehabilitación 50 kilómetros para allá y 50 kilómetros para acá, con una persona que tiene que ir en camilla, que luego en silla de ruedas, que tiene muchas dificultades. Y esa fue la lucha. Hoy hay pacientes en la Vega Baja que ya no tienen que ir a Alicante. En la Seguridad Social los derivan al Hospital Quirón a hacer su rehabilitación. Después de que les terminan las sesiones de la Seguridad Social, estamos nosotros para darles ese amparo, ¿vale? Bajo el paraguas de la asociación, venir a hacer nuestra rehabilitación. Es duro, pero al final lo tienes que llevar. Y bueno, cuando es una situación que es una persona joven como era mi madre con 58 años, pues lo primero que hay es que asimilarlo. Entonces, entre el marido de Toñi, que es la actual presidenta, con 48 años le dio el ictus, y nosotros vamos de la mano juntos con este proyecto para ayudar a la gente que está pasando por estas situaciones, para decirles, aquí tienes una segunda familia. Cuando hablas de familia, Antonio, entiendo que el trato, ¿verdad? El sentirse arropado por parte de los familiares y por parte de los profesionales y cuidadores es totalmente esencial. Es muy importante. La experiencia dice, y lo hemos hablado en cantidad de ocasiones, hace poco, en el mes de marzo, tuvimos la ocasión de poder disfrutar de un fin de semana en Valencia con 150 familias que tienen daño cerebral. Y allí nos encontramos con personas con daño cerebral, con sus familiares, con sus cuidadores. Cuando a ti te pasa un tipo de enfermedad tan importante como esta, al principio, amigos, familiares, todo el mundo nos volcamos en el hospital, en la recuperación. Pero va pasando el tiempo. Cuando pasan 3 meses, cuando pasan 6, cuando pasa un año. Entonces, nosotros siempre decimos que la asociación, conforme va pasando el tiempo y la gente te vas quedando y lo vas notando, te vas quedando más solo, ahí es donde está Acervega. Acervega ha estado y está al lado de muchísima gente que nos tiene como una familia. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma, porque nos entendemos, porque conocemos el problema. Nosotros somos una asociación totalmente sin ánimo de lucro, donde de las subvenciones de Diputación, de Consellería, de Sanidad, de la obra social La Caixa, que para nosotros fue algo importantísimo en el año 2016, cuando la obra social La Caixa apuesta por primera vez por darnos una donación. Y yo siempre digo en las reuniones que esto es, Acervega es una familia para estar al lado de todo el mundo que nos necesite. Y nuestro compromiso es que todo el mundo sepa que existe Acervega, y quien nos necesite nos va a tener, sea de donde sea. Los lunes y los miércoles por la tarde
se realizan desde las 4:30 hasta las 7:30 talleres de terapia ocupacional. Los talleres de terapia ocupacional, con una terapeuta especializada con mucha experiencia como es Vanessa, pues se realizan talleres de cosas que tú sabías y a raíz de esta enfermedad pues has dejado de hacer porque no sabes cómo comer, cómo cortar la carne, cómo ir al baño, lo que es la terapia, ¿no? Lo que es el día a día, hacerte un zumo, mil cosas, ¿no? Y es un taller que yo cuando vengo todas las tardes a mí me encanta entrar y saludar a la gente porque ves la cara de felicidad, ¿vale? De que la gente está volviendo a aprender lo que ya sabían y están volviendo a aprender con esas ganas de volver a vivir. Eso es las talleres de terapia, ¿no? que ofrecemos todos los lunes y los miércoles. Ahora, debido a la demanda de la gente y que tenemos ya los talleres un poquito masificados de gente y no se trabaja igual, pues en la última reunión que mantuvimos con el equipo de profesionales vamos a decidir, y va a ser en breve, que vamos a doblar esos talleres. Otros talleres que va a impartir la logopeda, para la gente que tiene más dificultad a la hora del habla, porque la enfermedad o el ictus le afectó al habla. Tenemos los talleres de fisio, ¿vale? Que ya tenemos talleres martes y jueves por la mañana y lunes y miércoles por la tarde. Son quizás los talleres que más demanda tienen, porque la gente cuando tiene alguna lesión, pues lo primero que quiere volver es a caminar, y eso es lo que más demandan. Por eso tenemos dos grandes profesionales como son Rafa y Alejandro, que uno está por la mañana y el otro por la tarde, y luego tenemos a la neuropsicóloga, que es la que atiende, la que hace la valoración a todos los pacientes, a todos los usuarios, y también algunos familiares que necesitan, junto con su familiar y con su afectado, ir a los talleres de neuro. Y luego, por otro lado, tenemos un educador social, ¿vale? Para todo el tema de proyectos que tenemos de prevención, de información, y dos trabajadoras sociales que son las que se dedican a realizar todo el tema de documentaciones, valoraciones y estar pues al servicio de las familias que lo necesiten para todo el tema de documentaciones que puedan necesitar. Ese es el equipo y los talleres hasta hoy que estamos realizando. Pues tenemos que reflejar, Antonio, cuando estabas diciendo que te satisfacía en cierto modo, ¿no?, el verle las caras de felicidad a todos los usuarios, es que prácticamente todas las personas que vienen aquí que han sufrido o ictus o daño cerebral adquirido parten de cero. Así es, muchísimas parten de cero, otros depende del nivel de la lesión o del daño que hayan tenido. Por supuesto que cualquier trabajo que uno realiza cuando viene a ver los resultados y cuando va a ver los talleres y ves que están haciendo realmente lo que necesitan y te lo agradecen, y simplemente con una mirada, una sonrisa, pues al final eso es lo más importante y lo que uno se lleva, ¿no? De que por lo que está luchando y por lo que está trabajando en el día a día, pues se está viendo reflejado de que la gente se está beneficiando de eso. ¿Y cuáles podríamos decir, Antonio, que son esos valores principales que priman aquí en Acervega, la asociación? Aquí hay un valor principal y es la humanidad. Por encima de todo está la humanidad. Vienen familias con recursos económicos bien, vienen familias con recursos económicos muy complicados, vienen familias con un nivel de agobio hasta arriba, y aquí estamos para eso. Y lo primero que prima aquí desde siempre es la humanidad. Aquí somos personas y aquí estamos para ayudarnos, principalmente. A partir de ahí valoraremos ciertas cosas, pero a mí siempre me gusta resaltar, muy importante, y desde el principio que fundamos esta asociación, los valores y las personas es lo primero. Acervega para mí es mucho porque, bueno, pues tomé en aquel momento, en el año 2012, cuando el doctor Santiago Mola me propone montar esta asociación,
juntar a aquellas familias en Almoradí, de donde yo soy, con mucho orgullo, allí en mi pueblo, pues montar lo que es Acervega y con amigos montar las 7 personas que éramos la junta directiva y empezar este proyecto. Por circunstancias de la vida perdí a mi madre en el año 2016 y nunca pensé en dejar la asociación. Yo el valor más importante por el que creé, el motivo por el que creé esta asociación fue en el 2012, fue por mi madre, por ayudar, el motivo era ella. En el 2016, pues por las circunstancias, la perdí, pero aquí sigo trabajando. Hoy la asociación requiere mucho más trabajo, mucho más tiempo, porque claro, presta más servicios, hay más gente que atender, hay más personal trabajando y cada vez necesita más tiempo. Pero para mí, personalmente, Acervega forma parte de mi vida. También nos hemos venido hasta el Hospital Comarcal de la Vega Baja para conocer cuáles son esas causas y las consecuencias tanto del ictus como del daño cerebral adquirido. Doctor Santiago Mola, jefe de neurología del Hospital Vega Baja, muy buenas. Buenos días. Bueno, coméntenos, si nos centramos en el daño cerebral adquirido, viene producido por una lesión repentina en el cerebro, pero ¿qué es realmente y cuáles son sus causas? Bueno, ya hemos hablado que el daño cerebral es cualquier lesión de cualquier naturaleza que se produce en el cerebro y altera de forma importante el funcionamiento del mismo. Como el cerebro es el centro de la vida consciente, del cual depende el sueño, el apetito, nuestra conducta, cómo nos enamoramos, cómo nos desenamoramos, cómo aprendemos un oficio, pues se altera el núcleo de nuestra vida. Y generalmente cuando tenemos una lesión que provoca daño cerebral, se altera nuestra capacidad, nuestra autonomía. Vamos a necesitar ayuda para vestirnos, para lavarnos, o sencillamente no vamos a poder seguir trabajando en un trabajo complejo. De ahí viene su importancia del daño cerebral. Generalmente cuando nos referimos a daño cerebral es lesión cerebral de cualquier naturaleza que produce un daño significativo que altera nuestra trayectoria vital. Centrándonos, Santiago, en esas consecuencias, son muchos los que hablan de secuelas invisibles, no sé a qué se refieren. Pues clásicamente, hasta hace unos años, la gente estaba muy familiarizado con las parálisis motoras. Era muy visible, el paciente, nuestro hermano, nuestro padre, que hasta ese momento había salido al huerto con su azadón, de repente llegaba y no podía mover la mano con el tiempo o la pierna adecuadamente, y con el tiempo, a lo mejor con una rehabilitación realizada en un gimnasio, pues nuestro padre conseguía andar con un bastón y ya no volver a coger un azadón. Eso es lo que todos conocíamos, pero eso solo es una parte de la historia. Los pacientes cambian de conducta, el paciente hasta ese momento es un hombre más o menos razonable, con sus pequeñas locuras, sus pequeñas aficiones, y a lo mejor de repente se convierte en un hombre extremadamente irritable que no aguanta la frustración. Y vemos a nuestro padre, un hombre que nos ha enseñado cómo en la vida hay que demorar la satisfacción, hay que saber estar frustrado sin que pase nada malo. De repente nuestro padre es irritante cualquier indicación de lo que tiene que hacer. O de repente pensamos que nuestro padre ve bien y nuestro padre todo lo que ve por la parte derecha del cuerpo no se entera de ello. Y además nos dice que sí a todo, ¿no? Y el paciente, sin embargo, no está viendo bien. O el paciente que está siguiendo nuestra conversación y nos dice que sí, no se está enterando prácticamente de nada. Se está enterando de que soy su hijo o su hermano y de que le estoy hablando a él con cariño. Pero si le quito todo mi lenguaje personal y le hablo, Pepe, ¿sabes que el gobierno del país va a dar ayudas a la Vega Baja? No pongo ningún tono, no le doy ninguna clave no verbal. El paciente no se entera como si le hablas en chino. Probablemente muchos pacientes además se dan cuenta que dicen que sí. Entonces todas estas consecuencias hasta ahora pasábamos bastante por encima de ellas. Y los pacientes a veces cuando los mandábamos al gimnasio no funcionaban, nos lo devolvía el rehabilitador, no colabora, no funciona. Y la gente se quedaba con su secuela de por vida. Cuando hemos tenido tiempo de mirar todo ese mundo oculto que pasa, nos hemos dado cuenta que había muchos más problemas que la parálisis. Que la parálisis era la punta de un iceberg y por debajo había un montón de cosas. Y entonces es cuando hemos empezado a meter en la rehabilitación
otros personajes, no solo está un fisioterapeuta y un gimnasio, hay un neuropsicólogo, que es un señor que empieza a ver qué problemas de atención, qué problemas de concentración tienes. Metemos a un terapeuta ocupacional, que es un señor que te va a enseñar a manejar con un neceser de nuevo, o te va a enseñar a manejar en un cuarto de baño adaptado de nuevo, y de repente estamos obteniendo unos resultados fantásticos. Gente que antes quedaba, a lo mejor su parálisis ya le permitía, con la ayuda de un andador, caminar 4 pasos, pero el hombre estaba ahí completamente excluido de la vida familiar, y nos hemos dado cuenta que trabajando de esa forma, de repente el hombre alcanzaba, a lo largo de un trabajo largo, alcanzaba unos niveles de autonomía que antes se decían que eran imposibles. O sea que lo del daño cerebral ha sido una relativa revolución. Bueno, hablamos de esta enfermedad del daño cerebral, pero también podemos centrarnos en otra, como es el ictus, que cada vez está más asentado en la actualidad y que es la segunda causa de muerte. No sé en qué consiste este problema. Bueno, el ictus, por fin hemos conseguido que toda la gente sepa lo que es un ictus. Eso en parte se ha debido a las campañas de salud que se han realizado. Creo que incluso en una serie de, viendo Antena 3 o televisión, conseguimos meter una médica neuróloga que ya se encargó la Sociedad Española de Neurología de financiar a la serie para que el médico que saliese fuese un neurólogo, en este caso una neuróloga. Entonces ya toda la gente sabe lo que es un ictus. Hay 2 tipos de ictus, antes hablábamos de las trombosis entonces hay 2 tipos de ictus, uno que es la isquemia, que es que un vaso sanguíneo, por ejemplo la carótida, se va cerrando lentamente a lo largo de los años por acumulación de colesterol, por el tabaco, por la diabetes, y a lo largo de 20-25 años se va embozando y llega un momento que la sangre no circula por todo lo que va detrás de ello. Es la causa de ictus más frecuente, se llama ictus isquémico o trombosis cerebral. Y luego está el ictus hemorrágico, que es el paciente que tiene una subida de tensión muy alta y un vaso sanguíneo se rompe, la sangre sale y tiene un efecto destructivo sobre el cerebro. Son las 2 principales causas de ictus. El ictus sería trombótico por el ictus seco, por cierre del vaso, por embozamiento del vaso sería, digamos, de sobre 100 serían 70 y los otros 30 serían por ruptura. El vaso puede no tener ningún tipo de embozamiento, nos sube la tensión a 25-12 y hay un vaso sanguíneo del cerebro que se rompe. Y entonces aquello provoca una destrucción de tejido cerebral. Esas son las 2 causas principales de ictus. Entonces, de alguna forma, el ictus isquémico nos lo vamos ganando a lo largo de la vida. El ictus isquémico y el ictus hemorrágico lo prevenimos tomándonos la tensión arterial de vez en cuando. Y aunque la gente piensa, asocia ictus a vejez, y es verdad, porque es la segunda causa de mortalidad en mujeres que sobreviven más. Las mujeres tienen 4 años más de vida media que los hombres, por eso tienen más ictus. Asociámosla, y es verdad, porque hay un factor de riesgo que no se puede combatir. Nuestro sistema circulatorio probablemente esté programado genéticamente para durar hasta los 90 y en longevos de éxitos hasta los 100, pero tiene una vida limitada. Pero con nuestra alimentación, nuestros hábitos de vida, vamos acortando esa vida útil de nuestro sistema circulatorio y tenemos un ictus isquémico o una subida de tensión. Pero no se diferencian al final en nada, porque también tenemos los accidentes de tráfico en los jóvenes. Ahora, en este hospital tenemos, hablando de otro término, que es los programas de trasplante. Hace unos años, en 25 años, como había tantos accidentes de tráfico, es una gran lucha que se ha ganado en España con el tiempo, la principal fuente de donantes de órganos para los trasplantes eran los pacientes jóvenes que morían en un accidente de tráfico. Hoy eso se ha reducido de forma sustancial, ya no los principales donantes de órganos son gente mayor que ha tenido un ictus. Aquí en este hospital tenemos como proyecto organizar un gimnasio de daño cerebral, un dispositivo, y si la Consellería lo considera prioritario, porque el hospital tiene muchas prioridades, muchos problemas, y tiene que abordar muchos problemas, si en algún momento el daño cerebral, gracias a la labor que hacéis los periodistas de hacer público el problema, conseguimos que los políticos, que son los que mandan en nuestros directores, lo consideren una prioridad, probablemente en la Vega Baja tendremos aquí en el hospital un gimnasio para daño cerebral, donde se trabaje de forma muy personalizada y con un grupo de gente. Cuesta mucho un programa de daño cerebral. Una estancia en un hospital de daño cerebral, que en la Comunidad Valenciana hay 3,
el María Molinera en Valencia, en Denia, y en la San Vicente del Raspeig, una cama de daño cerebral privada puede costar 1.000 y pico euros a la semana. Puede ser 6.000, 8.000, 10.000 euros una cama de daño cerebral. Y un sistema de ir 3 veces por semana a un dispositivo de daño cerebral, el hospital o el pagador va a tener que pagar, o la compañía de seguros del coche va a tener que pagar 1.500 euros o 2.000 euros todos los meses. O sea que es muy caro y realmente, lógicamente, la administración te está pidiendo, uno, que tenga resultados, no que solo sea vamos a hacer caso al pobrecito, va a ser un mecanismo de consuelo, no. La administración, para pagar los gastos del daño cerebral, tiene que comprobar que funciona, y de hecho funciona. Antes pensábamos que no, por eso enseguida se les decía 6 meses de rehabilitación y a casa. Y ahora, gracias a la lucha de los familiares, de las asociaciones de enfermos, de los médicos que trabajaban con esos pacientes y escuchaban las historias de superación de esa gente, nos hemos convencido. Y hace 20 años, esto de lo que le estoy hablando a usted, me lo creía a medias. Lo había leído en películas, lo había leído en libros, pero no los que ahora de repente, después de trabajar 10 años con ello, nos hemos dado cuenta que estábamos profundamente equivocados y que la estrategia de tratar a la gente con daño cerebral de forma prolongada y personalizada funciona. Y tiene un problema que, desgraciadamente, el paciente consigue espontáneamente o con ayuda de los rehabilitadores mejorar hasta aquí. Sale del hospital hemipléjico en la cama, a los 3 meses con la primera fisioterapia ya mantiene el tono, es capaz de estar sentado y es capaz de comer, o ha aprendido a comer con la mano izquierda. Pero cuando le metemos en estos dispositivos hace muchas más cosas. El problema que hay es que el día que lo dejamos de hacer, el paciente baja. Necesitan como mucha atención personalizada. Eso provoca que la familia, por ejemplo, a lo mejor el primer año, pues no sé, la mujer ha dejado el trabajo o el hombre estaba ya jubilado y ha dejado todas sus aficiones y se ha dedicado íntegramente, porque ir 3 días a daño cerebral a un hospital significa vestir, poner guapo, adecentar, levantar, poner a la persona en órbita, llevarle, o que vaya a la ambulancia, acompañarle, volver, y luego todo el día prácticamente el ritmo de la casa se interrumpe. Es un factor de pobreza. De repente a tu padre de 70 años tiene un problema de estos. Aquí hay gente que pierde el empleo porque ya no puede trabajar, ¿no? Antes de comenzar la entrevista me decía que trabajáis un poco a contrarreloj con el tema de los ictus. Claro, porque además es que lo que hemos intentado que la gente entienda es que el ictus es tiempo. Si el paciente habla mal, tiene la mano torpe, empieza a ver solo por la mitad de la mirada, del campo visual, el paciente tiene que venir al hospital, corriendo. Y le tenemos que atender y hacer un escáner antes de 45 minutos y si puede ser en 30 minutos. Y si vemos lo que tiene, le hemos hecho el escáner y es candidato, tiene que coger una ambulancia, a lo mejor irse a Alicante o a lo mejor irse a Elche. Entonces, claro, tenemos que correr, estamos corriendo todo el día con ellos, porque en ese momento, si conseguimos disolver, en el caso de un ictus trombótico, un ictus iscómico, conseguimos desembozar, bien con una sustancia química, bien metiendo un catéter hasta donde está el embozamiento, el paciente queda sin ningún problema. Es verdad que solo lo conseguimos en la 10ª parte de los pacientes que llegan aquí con ese problema, pero cuando ves a un paciente que está hemipléjico y desaparece la hemiplegia y habla bien, pues una vez que has visto uno, has dicho todos por ahí. Luego, el problema es que el protocolo de meter ahí es muy estricto, no tiene que haber esto, no tiene que haber esto, y solo cabe determinado tipo de gente. O sea, que corremos porque hay que correr. Y entonces, después hay que tener tiempo para recibir a la víctima. Es como el paciente que ha ido a la guerra. Un ictus, en definitiva, para una persona es como ir a una guerra. Es ver o vivir en una situación catastrófica, es vivir fuera de la realidad, es controlar tu mundo y no controlarlo. Y entonces, para contar las historias hace falta primero poderlas escuchar en el ambiente adecuado. Entiendo que también dentro de esos factores de riesgo también juega un papel importante, ¿no?, en la alimentación, los buenos hábitos. Claro, hay que empezar a los 15 años y a los 7. Primero, en España tiene que aumentar la importancia del deporte. Ya hemos entendido en España que hay que aprender inglés. La realidad es que estamos comiendo pues para crear grandes ictus del futuro, porque el embozamiento de las arterias empieza a los 15 años.
con bollos, con refinados, con comer mal y no hacer deporte, porque todavía si tienes una dieta relativamente enriquecida, pero estás haciendo un deporte con un equipo de competición, de baloncesto local, pues por lo menos estás quemando muchas cosas, pero si no tienes una de las dos cosas, pues la alimentación es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces el paciente, cuando tiene, por ejemplo, 77 años, llega aquí y te habla de su alimentación, y la familia insiste mucho porque quiere que no le dé otro, por favor, que este ha salido un poco cojeando, pero tenemos a nuestro padre aquí, la gente lo que quiere es que les dure, ¿no? Y le insiste mucho la alimentación, y tú te das cuenta que en ese momento, a los 77 años, no hay que hacer barbaridades, pero ya, si ha llegado hasta los 77 así, no puedes hacer gran cosa. ¿Dónde puedes hacerlo? En los niños. Puedes hacer algo en la gente a los 15, a los 25, a los 30, conforme nos vamos haciendo mayores, a mí ya mis manías no me las va a quitar nadie. Y en todo caso, además de este tema de la alimentación, ¿qué consejos le darías a toda la gente que nos está viendo? ¿Qué medidas de prevención y de seguridad? Pues yo creo que ya cómo estar bien en el mundo, creo que forma parte de la cultura popular. Yo me doy cuenta que ya saber vivir bien te encuentras en las revistas, en los espacios de salud, en los periódicos. Yo creo que es comer, cuidar con lo que cuidas, tener una actividad física razonable, ir a una huerta. Para nuestros abuelos, pues han hecho un ejercicio magnífico, van a la huerta, quitan las malas hierbas. Tengo una actividad física y luego tengo una vida social y ríete un poco de vez en cuando, que el esqueleto cuando se carcajea, pues mueve los trombos y se van por el sitio bueno en vez de por el sitio malo, ¿no? O sea que yo creo que son salud, amor y ejercicio físico, no vamos a decir dinero, ¿no? Pues doctor Santiago Mola, muchísimas gracias. Gracias, Vicky, a ti. Bueno, doctora Rosario Gómez, encargada de la unidad de daño cerebral, ¿qué tal? Muy bien, encantada de teneros aquí en nuestro servicio. Bueno, coméntenos, ya estamos hablando antes con el doctor Mola acerca de esas causas principales tanto de los ictus como del daño cerebral. No sé si usted nos puede indicar las consecuencias de estas enfermedades. Pues las consecuencias son muy variadas, porque en esto no hay dos pacientes iguales. Así hablando, pues en general las consecuencias pues más comunes pues es la falta de movilidad de medio lado del cuerpo o de una sola extremidad, dependiendo, claro, del área cerebral que se vea afectada. Luego también se puede hablar el habla, la capacidad cognitiva, la capacidad de la deglución, de comer. En fin, son unas consecuencias pues muy devastadoras porque vienen de golpe, de un día para otro. La recuperación de estas cosas es muy lenta y es muy personalizada. O sea, lo importante es que sepamos que el déficit y la afectación de un paciente a otro pues va a ser muy variada. Pues quería hablaros también de la importancia que tiene la aplicación de las nuevas tecnologías en la rehabilitación del daño cerebral. Está demostrado pues, que la estimulación visual, cognitiva, esto tiene influencia en la parte motora, en la recuperación motora. Nosotros tenemos aquí este aparato, es un brazo robótico que nos cedió la Universidad de Miguel Hernández para complementar pues, los tratamientos de pacientes en unidad de daño cerebral. Entonces aquí pues, el paciente pone aquí el brazo y bueno, va siguiendo, el robot se lo va moviendo y tiene que ir coordinando pues, con unas imágenes que salen en el ordenador. También las técnicas de realidad virtual, que esto bueno, pues, son cosas que se están generalizando, son muy útiles, no son procedimientos que sean caros, están un poco disponibles al alcance de todos y son cosas que van teniendo cada vez pues, mayor importancia y que yo creo que el futuro de
rehabilitación pues nos empieza por aquí. Rosario, antes nos centrábamos en la rehabilitación para los enfermos agudos, ¿no? Pero en el caso de los crónicos, ¿en qué consistiría? ¿Cuáles son las diferencias? Sí. El caso del paciente crónico, pues claro, es especial porque ahí estamos ya hablando de una secuela que está establecida, que realmente no podemos mejorar la capacidad motora, pero estas secuelas a veces pues hacen que el paciente pues tenga lo que llamamos mucha espasticidad, que eso significa que el tono de los músculos está muy aumentado y puedes encontrarte pues con un brazo que está pues con una contractura permanente en flexión o mucho dolor de hombro. Entonces nosotros aquí también lo que hacemos es hacemos infiltraciones con toxina botulínica, que eso disminuye el tono del músculo. Luego también tenemos las ondas de choque, que es un tratamiento que también disponemos aquí en el hospital. Esto ya son todo que son programas que están un poco pues en experimentación, que estamos un poco en espera de ver cuáles son los resultados del tratamiento con ondas de choque para la espasticidad. Hay casos que son muy rebeldes de espasticidad y que producen pues una limitación, sobre todo dolor y que el paciente pues es que no se puede movilizar para nada. Entonces todo esto son cosas que estamos pues sobre ello. Los pacientes crónicos son los más agradecidos porque son pequeñas cosas, una vez ya han aceptado su limitación, que tú les vas haciendo, que los vas viendo cada 6 meses, cada tal, y que son muy agradecidos, la verdad que sí.